En un video anterior estudiamos el teorema de Nyquist. Ese teorema nos plantea que para poder intervenir en un determinado sistema hay ciertas condiciones o restricciones temporales que debemos cumplir. También vimos que como trabajamos con sistemas digitales y nuestro entorno es por naturaleza analógico, vamos a necesitar unos conversores que nos permitan pasar de esa realidad analógica a una realidad digital. Una vez que hemos digitalizado lo que ocurre en el exterior, en nuestro sistema podremos procesar la información y adecuarla para poder intervenir sobre la planta o el sistema al cual estamos controlando. El parámetro principal que debemos tener en cuenta a la hora de trabajar con la conversión analógica a digital es la velocidad de muestreo. Esa velocidad de muestreo nos define un condicionamiento temporal cuando tengamos que realizar los cálculos necesarios. En la figura podemos ver que se ocurren dos muestras y esa separación temporal responde al teorema de Nyquist del muestreo. El tiempo que tenemos entre dos muestras es el tiempo que vamos a tener disponible para procesar tanto la muestra como el resto del procesamiento que tenemos que hacer en nuestro sistema. Es en ese contexto en que podemos definir el concepto de ancho de banda del sistema. El ancho de banda del sistema va a ser igual a 2 veces la frecuencia de muestreo, como mostramos en esta fórmula, que surge del ancho de banda de Nyquist definido anteriormente. Como regla general, podríamos decir que la frecuencia de muestreo debe cumplir la siguiente condición: que el ancho de banda del sistema debe ser menor que 2 veces la frecuencia de muestreo. Por lo tanto, deberíamos obtener cuál es el ancho de banda de un sistema para poder definir su frecuencia de muestreo. Entonces, vamos a estudiar 2 ejemplos de esto. Supongamos que graficamos la salida de un sistema determinado o de nuestro interés en relación al tiempo y nos da una gráfica como el que mostramos en este esquema. Como podemos ver en este caso, es un modelo típico de lo que sucede con muchos de los sistemas que hay en la naturaleza. Esta gráfica suele obtenerse cuando al sistema le aplicamos una entrada del tipo escalón, es decir, en un momento determinado encendemos y vemos que el sistema va a reaccionar no de manera instantánea, sino con un cierto retardo. Por ejemplo, en el caso del horno que veníamos viendo en los videos anteriores, en el momento que nosotros encendemos el horno, va a pasar un cierto tiempo hasta que llegue a la temperatura de régimen o la temperatura de equilibrio. Entonces, cuando nosotros graficamos la temperatura del horno en función del tiempo, podríamos obtener una gráfica como la que mostramos acá. Ahora bien, ¿cómo calculamos el tiempo de crecimiento? El tiempo de crecimiento será definido entonces como el tiempo que va entre el 10 y el 90% del máximo obtenido en esta gráfica. Con ese tiempo de crecimiento vamos a definir el ancho de banda de ese sistema como prácticamente 1/3 de ese tiempo de crecimiento, como mostramos en esta fórmula. Existe también un gran número de sistemas que a partir de una entrada escalón reaccionan de la siguiente manera. Como se puede ver, hay un sobrepico que responde generalmente a la inercia del sistema y luego oscila hasta estabilizarse luego de un cierto tiempo sobre un valor de régimen. Estos sistemas suelen denominarse de segundo orden y el cálculo del ancho de banda se expresa con esta fórmula que vemos acá, donde omega n es la frecuencia natural del sistema y psi es el factor de amortiguamiento relativo.
Para poder calcular estos parámetros en relación a la gráfica, debemos tener en cuenta los tiempos que marcamos acá. Entonces, teniendo en cuenta esos tiempos, una forma de obtener los valores de omega como de psi está dado por el tiempo de establecimiento y también por el tiempo pico. Ahí tendríamos dos ecuaciones con dos incógnitas, por lo tanto podríamos obtener la solución. Otro criterio muy utilizado para estimar el periodo de muestreo consiste en calcular el periodo de oscilación del sistema en lazo cerrado. Esta oscilación se obtiene incrementando algún parámetro intrínseco del controlador. Una vez que el sistema entró en oscilación, se toma la frecuencia. La frecuencia de muestreo se obtiene al multiplicar por 10 esa frecuencia de oscilación. Bien, ya hemos explicado entonces cómo relacionar el periodo del muestreo con el sistema a controlar. Ahora bien, estudiemos cómo sería nuestro controlador. El controlador típico es el denominado controlador PID. Lleva ese nombre el controlador digital porque tiene un módulo proporcional, un módulo integral y un módulo derivativo. Como vemos en este esquema, nuestro sistema controlador estaría representado por la línea de puntos. Como vemos, la interfaz que tiene con el sistema o la planta a intervenir es a través de un conversor, tanto analógico digital como digital analógico. Con esos dos conversores intervenimos directamente en nuestro sistema. Ahora bien, internamente lo que vamos a tener que hacer es realizar los cálculos de proporcionalidad, de integral y de derivación necesarios según la necesidad que tengamos para el control. Por lo tanto, vamos a tener que implementar con software un sistema proporcional, un sistema integral y un sistema derivativo. Para eso usamos las siguientes fórmulas. Como podemos ver, el sistema proporcional es muy simple. Solo tenemos que multiplicar por una constante, que le llamaremos constante de proporcionalidad, a las muestras que nosotros obtengamos. Para el caso de tener un sistema derivativo, lo que vamos a hacer es una aproximación. La aproximación consiste en, una vez obtenida la muestra actual, le restamos la muestra anterior y lo dividimos por el tiempo de muestreo. A eso lo afectamos por una constante de proporcionalidad derivativa. A la integral lo aproximamos con un acumulador. Como podemos ver, a la muestra que vamos acumulando le sumamos la muestra actual y la multiplicamos por el tiempo de muestreo. Previo a obtener el resultado del integral, lo que vamos a hacer es multiplicar lo que obtuvimos por una constante de proporcionalidad que le llamaremos constante de integración. Lo que hemos descrito con estas fórmulas no es nada menos que los algoritmos que necesitamos implementar para tener un módulo proporcional, un módulo derivativo y un módulo integral. Lo único que nos resta es conocer cómo tomamos esa entrada. Como ya hemos dicho, las entradas son previamente procesadas por un convertidor analógico digital. Por lo tanto, lo que vamos a tener a disposición va a ser ese número que lo tendremos que leer por nuestro puerto. Para simplificar esta operación, vamos a suponer que tenemos dos funciones que nos permiten, por un lado, leer un puerto y por otro lado, escribir en un puerto. Estas funciones son las que mostramos a continuación. Por lo tanto, solo quedaría ahora empezar a hacer software que nos permita implementar los algoritmos que hemos descrito anteriormente con las fórmulas.